Muy buenos días, mi nombre es Valentina Vinasco, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del Programa Seguridad y Salud en el Trabajo del curso Cuidados Básicos. En el siguiente video explicaremos y mostraremos la toma de los signos vitales. Como primer signo tenemos la temperatura corporal. ¿Qué es la temperatura corporal? Es el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor en nuestro cuerpo en el hipotálamo. Tenemos el centro termorregulador de tal forma que cuando la temperatura sobrepasa los niveles normales, se activan mecanismos como la vasodilatación, la hiperventilación y la sudoración para favorecer la pérdida de calor. Casi si por el contrario la temperatura disminuye, se activan mecanismos como el aumento del metabolismo y las contracciones espasmódicas que producen escalofríos. ¿En qué lugares debe tomarse la temperatura corporal? Puede tomarse en varios lugares, entre ellos la boca, la axila, el recto, entre otros. Pero lo más recomendable es que la toma de la temperatura sea en la axila, ya que es poco invasiva, menos riesgosa y brinda seguridad y tranquilidad. ¿Qué necesitamos para tomarla? Para tomarla necesitamos un termómetro, un algodón, alcohol, para poder desarrollar la toma de la temperatura corporal. ¿Cómo se realiza? Debemos primero lavar las manos, después informar al paciente del procedimiento a realizar, comprobar que la axila esté limpia, desinfectar con alcohol el termómetro. En este caso, hicimos la toma de la temperatura corporal con el termómetro digital, es decir, que solo lo limpiamos, lo desinfectamos con alcohol y lo ingresamos en la axila y se prende pues con el botoncito. Eh, y por último, verificamos cuánto nos dio la temperatura corporal. En el video nos dio alrededor de 36 más o menos, que fue la temperatura que se le hizo al paciente. Bueno, ¿cuál es el valor normal de la temperatura? De 36 grados a 37 grados. Si está debajo de los 36 grados centígrados se podría declarar una hipotermia. Después de los 37 se declara una febrícula. De 38 a 39 grados es fiebre moderada y mayor de 39 grados es fiebre alta. En el siguiente paso vamos a realizar la toma de la temperatura. Como podemos ver, este es un termómetro táctil. Para encenderlo pues le apretamos el botoncito acá. Él ya empieza pues a prender y vamos a realizar la toma pues, de la temperatura. Debemos de esperar que para tomar la temperatura lo colocamos debajo de la axila y ya procedemos a realizar la toma. Lo debemos de dejar alrededor de 4 a 5 minutos y el mismo pita para que lo podamos pues sacar y verificar qué temperatura nos arrojó. Listo, en el momento ya nos está pitando el termómetro, lo que indica que ya tomó la temperatura. Arrojó 36.0. Bueno, explicaremos cómo es la toma de la frecuencia cardíaca. Primero que todo, ¿qué es la frecuencia cardíaca? Es uno de los signos vitales y refleja el número de veces que nuestro corazón se contrae para bombear sangre a todo el organismo y de esta forma transportar oxígeno a todas nuestras formas de células. Es muy importante tener en cuenta que este intervalo de tiempo en que queremos expresar la frecuencia cardíaca debe ser de un minuto exacto. Este parámetro puede ser medido gracias al pulso, que es una onda producida por las arterias cada vez que circula la sangre, además porque las arterias se contraen. ¿Cuál es la importancia de la frecuencia cardíaca? Aunque no es el único signo vital, por supuesto que apoya una valoración completa y detallada que realiza el médico de la función cardíaca. ¿Qué se necesita para medirla? Necesitamos un reloj con segundero o un cronómetro. ¿Cuál debe de ser el valor normal? El valor normal categorizado para la frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto.
con un promedio aproximado de 80 latidos por minuto. Cuando está por debajo de los 60 latidos por minuto, lo llamamos bradicardia. Y cuando está por encima de los 100 latidos por minuto, la denominamos taticardia. ¿Dónde se debe realizar la toma? El ser humano tiene muchas arterias en todo su cuerpo, como por ejemplo la radial, la carotidia, la braquial, entre otros. Sin embargo, hay disposiciones específicas que son ideales para la toma de la frecuencia cardíaca. La toma de la frecuencia cardíaca se toma en la arteria radial, que está en la arteria radial. ¿Cómo se realiza la medición de la frecuencia cardíaca? Recomendaciones antes de hacer la medición. El paciente debe estar en reposo o sentado, en reposo sentado o acostado de 5 a 10 minutos antes de realizar la toma. Eh, Antes de realizar la toma no debe haber ingerido alcohol, no debe haber consumido sustancias, drogas y no debe haber tomado energizantes. Los pasos para tomar las tomas son: se debe colocar la mano del paciente hacia arriba y usando el dedo índice y el dedo del medio de la mano dominante presionamos suave pero firme la arteria radial. Cuando se sienta la onda que produce el paso de la sangre, es decir, el pulso, se mira el reloj o el cronómetro e inicia la contabilización por un minuto exacto. Debes de contar cada vez que sientas en tus dedos el paso de la sangre y contar hasta llegar a 60 segundos. El siguiente paso vamos a tomar lo que es la frecuencia cardíaca. Para poder tomar la frecuencia cardíaca debemos de colocar en esta posición el brazo del paciente. Con el dedo índice y el del medio verificamos los latidos. Como cuando ya los tenemos verificados con un cronómetro, vamos a hacer la toma de la frecuencia cardíaca. Alrededor de un minuto vamos a tomar los latidos que tiene el paciente. Empezamos a contar cada vez que sintamos el pulso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Fueron 72 latidos que verificamos acá en la toma de la frecuencia cardíaca. Toma de la frecuencia respiratoria. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es uno de los signos vitales y refleja el número de veces que nuestros pulmones ejecutan el ciclo de inhalación y exhalación, es decir, la cantidad de veces que ingresa y egresa el aire a nuestros pulmones, es también el movimiento rítmico del diafragma. Para la toma respiratoria es obligatorio contar con estos ciclos de inhalación y exhalación obligatoriamente durante un minuto. ¿Cómo medirla? Gracias a la extracción y la contracción de la caja torácica por el ingreso y la salida del aire. ¿Cuál es su importancia? Junto con los otros signos vitales puede apoyar la declaración de un diagnóstico más preciso y dar cuenta de la situación actual, por ejemplo, de nuestros pulmones. ¿Qué necesitamos para medirla? ¿Un reloj o un cronómetro? ¿Cuál es el valor normal? Es muy importante tener en cuenta que siempre se debe correlacionar con los signos y síntomas que tenga cada paciente y nunca será de forma aislada este valor concluyente de un diagnóstico. Hay un valor estándar de 12 a 20 respiraciones por minuto cuando tenemos una frecuencia respiratoria. Por debajo de las 12 respiraciones por minuto se llama bradipnea. Valores por encima de las 20 respiraciones por minuto se llama taquipnea.
¿Cómo se debe realizar? Recomendaciones antes de tomar la frecuencia respiratoria. El paciente antes de realizar la toma debe haber estado en reposo y se le debe tomar la toma respiratoria sentado o acostado. Para la toma de la frecuencia respiratoria, el paciente, si en este caso está sentado, como lo hacemos en la siguiente toma, el paciente está sentado y por 1 minuto vamos a contar las respiraciones que hace el paciente. Y ahí estaríamos dando un diagnóstico de cuántas respiraciones tiene por minuto tomado de acuerdo a la frecuencia respiratoria. En este paso vamos a hacer la toma de la frecuencia respiratoria. Para realizar la toma de la frecuencia respiratoria vamos a necesitar la ayuda de un reloj o cronómetro. En este caso voy a utilizar pues el cronómetro. Vamos a estar muy pendientes de las respiraciones que hace el paciente por minuto. Entonces procedemos a realizar la toma. Listo. En este momento tenemos el cronómetro en ceros. Procedemos a dar inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Procedemos a parar el cronómetro. El paciente tuvo 21 repeticiones por minuto. Toma de la tensión arterial. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos arteriales al ser bombeada por el corazón y que está determinada por 3 factores fundamentales: la fuerza con la que late el corazón, el volumen o la cantidad de sangre que tenemos circulando a través del sistema cardiovascular y la tensión que ejercen las arterias en posición a ese latido cardíaco. ¿Cuál es su importancia? Las alteraciones de la tensión arterial generalmente no muestran ningún signo o síntoma. Es la razón por la que, por ejemplo, la hipertensión se le conoce como el asesino silencioso. Sin embargo, puede desencadenar situaciones o condiciones clínicas muy graves. ¿Qué necesitamos para medirla? Un brazalete para tomar la tensión arterial y un estetoscopio. ¿Cuál debe ser el valor normal? El valor normal por estándar que se debe tener de la tensión arterial es de 120 sobre 180 milímetros de mercurio. ¿Cómo se realiza la toma? Recomendaciones antes de realizar la toma. El brazalete debe estar totalmente desocupado. El paciente debe estar sentado o acostado. Si es sentado, debe tener la espalda recostada y el brazo en una superficie a nivel del corazón. 30 minutos antes no debe haber tomado bebidas alcohólicas o energizantes. El brazalete debe ocupar la mayor parte del brazo del paciente. El paciente durante la toma no debe hablar ni moverse. Se debe inflar el brazalete hasta 70 centímetros de mercurio. Empezar a avanzar de 10 en 10 y revisar cuando el pulso desaparece. Colocar el estetoscopio y colocar la campana sobre la arteria. Ahí nos arrojará el valor sobre la tensión arterial. En este paso vamos a realizar la toma de lo que es la tensión arterial. Para poder realizar la toma debemos de contar con un brazalete como este y con un estetoscopio. Bueno, para poder realizar la toma, el paciente debe colocar el brazo en una superficie estable. Vamos a colocar
el brazalete en esta zona del brazo. Debemos de dejar un espacio para poder colocar lo que es el estetoscopio. El brazalete no debe quedar ni muy ajustado ni muy suelto. Como segundo paso, nos colocamos lo que es el estetoscopio. Procedemos a verificar dónde está el pulso del paciente. Ya verificado lo que es el pulso del paciente, ingresamos el estetoscopio. Siempre debe ser con el dedo índice y el del medio. Y procedemos a verificar lo que es la tensión arterial. Procedemos. Identificamos el primer latido. Primer latido en 130. Último latido en 40. Lo que quiere decir que el paciente tiene una tensión arterial de 130 sobre 40 milímetros de mercurio.